Muy buenas tardes, hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. A cada uno de los que nos puedan ver cada jueves, contentos de poder exhortar el mensaje que el Señor nos entrega en esta hora. Damos gracias al Señor porque siempre hemos dicho de que cuando a uno le entrega una palabra, a uno le habla primero y con mucha gratitud. Después exhortamos este mensaje a los hermanos. Damos gracias al Señor en esta hora. Y la palabra del Señor se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, de los versículos 13 al 19. Y lleva como título Elección de los 12 apóstoles. Vamos a dar lectura a la palabra para que podamos comenzar este mensaje y que el Señor me ayude a poder exhortarla y entregarla a ustedes. Dice así la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a los 12 que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Así dice la palabra del Señor en esta hora. Voy a dar gracias, voy a orar para que el Señor me use en este momento. Padre, en esta hora está leída su palabra, bendito Dios, y le pido, Señor, que usted me acompañe, que usted me dé la sabiduría que viene desde lo alto para poder exhortar este mensaje. Doy gracias, Señor, por este privilegio y le agradezco el poder exhortar este mensaje. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor en el versículo 13, para poder desarrollar este mensaje, dice, después subió al monte. ¿A qué subió al monte? Todos más o menos sabemos a qué subía al monte, ¿cierto? Se separaba. Y dice el Evangelio de Lucas, que nos entrega mayor información al respecto, en el capítulo 6, del versículo 12 al 13, dice, en aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus 12 discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El Señor, en el Evangelio de Lucas, porque estamos en el Evangelio de Marcos nosotros, dice que subió al monte a orar y pidiendo dirección, él, de todas las personas que le seguían, que eran muchas, él escogió, de todos aquellos, él escogió a 12. Y dice entonces, y llamó así a los que él quiso. De todos los que le acompañaban, él llamó y seleccionó a los que él quiso. El llamado, cierto, que el Señor hace a cada uno de los discípulos que él escogió, es un llamado que también aparece y lo podemos interpretar como cuando nos llamó a nosotros el Señor. El Señor es el que llama, el Señor es el que nos mira y desde lejos y nos selecciona y nos da una cierta misión. Nosotros veremos si podemos o si queremos aceptar este llamado. Eso lo tenemos nosotros como un libre albedrío. Pero si nosotros aceptamos este llamado maravilloso que el Señor nos hace, obviamente que este llamado para el Señor, nosotros para algo debemos ser útil para Él.
Entonces este llamado tiene un propósito que el Señor, tenemos que buscarlo nosotros una vez que ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y vemos que este llamado está en nuestras vidas. Tenemos que buscar cuál es el propósito que tiene el Señor para con nosotros. ¿Cuál es la misión que el Señor quiere que nosotros podamos hacer acá en la tierra? Y que podamos trabajar, y que podamos buscar los talentos, que podamos leer su palabra, porque en su palabra vamos conociendo al Señor, en su palabra vamos conociendo muchos aspectos y perfil del Señor, y tal como escogió a sus discípulos, nosotros vamos estudiando la vida de ellos y vemos que también el Señor quiere de nosotros algo similar. Más abajo dice cuál es el propósito para que Él nos quiere. Pero lo primero es el llamado del Señor. El privilegio que tenemos nosotros de ser llamados por nuestro Señor Jesucristo para poder comenzar esta obra maravillosa, para poder comenzar esta misión que Él nos entrega de poder exhortar su palabra. Damos gracias al Señor porque Él se fijó un día en nosotros y tenemos acceso a esta salvación tan hermosa, hermanos, tan maravillosa que no debemos descuidar. Dice, y llamó así a los que Él quiso. De todas las multitudes, Él llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. Dice, y estableció a 12. Entonces, aquí hay como una cierta selección. Hay una multitud. Él llamó a los que Él quiso primero y después de todos los que Él llamó, estableció a 12. Y de los 12, ¿cierto? Los establece. Y la palabra establecer, dice, y estableció a 12. Y la palabra buscada en el diccionario dice establecer significa poner para que permanezca en una posición específica. Es decir, el Señor nos establece para ponernos en una posición específica. Esa posición es la que nosotros debemos buscar. El Señor quiere que cuando Él vuelva, nosotros estemos donde Él nos dejó. Hermanos, tú estás en la posición que Él te dejó. Amigo, donde estés, si estás apartado del Señor, esta palabra también es para ti, para decirte si tú estás en la posición que el Señor te dejó. Es tan importante esto, hermano, porque uno puede decir, cuando el Señor me llamó, exhortó a mi vida, a lo mejor te entregó un mensaje, a lo mejor te entregó la misión en forma inmediata. A lo mejor buscamos la misión a través de la oración, a través de la palabra. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Entonces el Señor los establece. Entonces estamos en el lugar preciso que el Señor nos entregó. Estamos sirviendo al Señor. Estamos buscando de los talentos que el Señor nos entregó, de las habilidades que Él nos enseñó. Es ahí la pregunta, ¿cierto? Donde dice... Y la palabra del Señor dice acá arriba en el versículo 14, y estableció a 12. ¿Para qué los estableció? Continuando la lectura dice, para que estuviesen con Él. Es decir, aquí aparece algo tan importante. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Lo hermoso que es estar con el Señor. Una nos establece, nos coloca en una posición. ¿Pero para qué? Para estar con Él, para estar con el Señor. ¿Cómo podemos estar con el Señor? A través de la oración, en el lugar íntimo, buscar de la presencia del Señor. Estar con Él significa estar con Él en todo momento, en todo instante. Todo lo que vamos a hacer, en lo que vamos a actuar, nuestros proyectos, lo que vamos a estudiar, nuestros trabajos, nuestras decisiones, todo el Señor dice que estemos con Él. Es decir, nosotros a través de la lectura de la palabra estamos con Él. Es decir, lo primero, ¿para qué nos establece el Señor? Es para estar con Él. Una vez que hemos estado con Él, que hemos intimidado con Él, que conocemos a nuestro Señor Jesucristo y sabemos lo maravilloso que Él es para nuestras vidas, después dice otra cosa importante, y para enviarlos a predicar. El versículo 14 es clave. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. ¿Y para qué? Una vez que ya hemos intimidado, una vez que ya hemos conocido al Señor, una vez que ya hemos leído su palabra, hemos escuchado palabra a través de muchas predicaciones de nuestros pastores, y dice después, y para enviarlos a predicar. Así envió a los 12. Estuvieron con Él primero, ellos durante 3 años,
estuvieron con el Señor, aprendieron de Él, siempre intimidaron con Él. Y después, una vez que ya los conoció, una vez que el Señor ya los trató, una vez que el Señor ya los preparó, Él los manda a predicar. Y los manda de dos en dos a cada uno de ellos. Pero la palabra es clave. Una nos establece. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él nos establece con una posición en un lugar especial. Después de haber estado con el Señor, Él nos envía a predicar. Ahí está este estar con Él y poder salir y poder exhortar la palabra del Señor. Luego después, dice en el versículo 15, y que tuviesen autoridad. Es decir, el Señor nos manda a tener autoridad. La autoridad se genera a través del carácter. Nosotros tenemos que tener un carácter en el Señor. No podemos ya divagar de un lado para otro, ni con comentarios, sino que solamente buscar la palabra del Señor y no apartarnos de lo que Él necesita de nosotros. Dice, y que tuviesen autoridad. ¿Para qué autoridad? ¿Para qué queremos la autoridad? ¿Para qué queremos este carácter? ¿Para qué queremos conocer al Señor? ¿Para qué queremos estar con Él? ¿Para qué queremos salir a predicar? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que Él plasmó en estos 12 discípulos? Les dio autoridad. ¿Y autoridad para qué? Para sanar enfermedades, para sanar a enfermos. Es decir, el Señor quiere que si hay un enfermo, nosotros tengamos la autoridad suficiente de poder orar por él, clamar por él y tal como dice el mensaje, ¿cierto? Tal como dice su palabra, imponer las manos, ¿cierto? Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, decir con autoridad, este hombre, esta mujer, este niño, ¿cierto? Este anciano está sano en el nombre del Señor. Esa es la autoridad que el Señor quiere. Dice el versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Y después dice, y para echar fuera demonios. Es decir, el Señor también nos da esta autoridad para echar fuera demonios. Nosotros sabemos que los demonios existen. Nosotros sabemos que muchas veces nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones y el Señor nos da la autoridad suficiente para decir a los demonios que salgan fuera de tal posición, de tal lugar o que esté en la vida de alguna persona. Pero tenemos que tener esa autoridad. El tener esa autoridad de decir, demonio, sal fuera. Y que el Señor, ¿cierto? Si nos entrega esta autoridad y nosotros formamos este carácter y nosotros creemos en el Señor, vamos a tener esta autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Eso es lo que quiere el Señor de nuestras vidas. Eso es lo que el Señor plasma en estos 12 discípulos. Él los llama. De toda la multitud, ¿cierto? Haciendo un pequeño resumen, viene este llamamiento, ¿cierto? Que ya lo explicamos, y llama a los que Él quiso. Después seleccionó a 12. Después de los 12, vemos implícitamente que Él también tiene muy, muy buena relación con 3, ¿cierto? Que es Simón, que es Jacobo y que es Juan. Entonces, Él escoge a estos 12 discípulos, pero Él también, ¿cierto? Coge a 3, y que son los que andan con Él siempre, y al leer la palabra, ¿cierto? Y podemos ver de que sí, el Señor intimidó más con ellos. Cuando intimidamos con Él, el Señor quiere que después, y esto nos sucede a todos hermanos, cuando nosotros intimidamos con el Señor, cuando estamos cerca de Él, exhortamos su palabra, nos da autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, nosotros empezamos a tener un vocabulario especial, un vocabulario que nos identifica como cristianos. Cualquier persona que nos escuche y quiera el Señor que sea así, de que nosotros también estemos empañados de lo que el Señor es. Estamos ahí recogiendo del Señor y a la vez asimilando todo este vocabulario cristiano, lo tenemos en nuestras vidas. Usted cuando conversa con alguien y la persona habla con usted y da ciertas palabras, cierto mensaje, usted inmediatamente a esa persona la identifica como un cristiano. Es imposible no poder hacerlo. Nosotros tenemos un carácter especial. Nosotros tenemos
nuestro propio perfil en el Señor, nuestra propia personalidad en el Señor, y nosotros nos identifican como tales. A Pedro, cuando el Señor lo van a crucificar, cuando el Señor le dice: Pedro, antes que el gallo cante, ¿cierto?, me negarás 3 veces, hay una parte muy especial, y que también está en Lucas 6, 12, 13. Pedro dice, al estar ahí, en medio de la multitud, en medio de todo este mundo, este bagaje, a Pedro lo identificaron como tal. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar. No, está más abajo, hermanos. Dice, pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Pedro no podía, digamos, negar al Señor. Él ya lo identificaron en forma inmediata, porque le decían que él hablaba como ellos, él era Galileo, él tenía todo el perfil de ser un cristiano. Entonces nosotros, una vez que conocemos a este Señor maravilloso, una vez que cuando aceptamos su llamado, cuando Él nos establece en un lugar, nosotros comenzamos a estudiar su palabra, comenzamos a exhortar este mensaje maravilloso, comenzamos a tener autoridad en el Señor y podemos imponer las manos sobre los enfermos, autoridad sobre los demonios, nosotros ya estamos plasmados con el sello de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Nosotros ya nos identifican en cualquier lugar y saben de que nosotros somos cristianos. Somos cartas leídas en cualquier lugar. Nosotros tenemos la luz de nuestro Señor en nuestras vidas. Y quiera que nosotros utilicemos bien todo esto, que seamos también ejemplo en cualquier lugar, que nuestro testimonio hable de ello. Por eso nosotros al hablar siempre nos vamos a identificar y nos vamos a identificar como cristianos, como evangélicos, como nuevas criaturas, como el que nos llamó, ¿cierto?, que es nuestro Señor Jesucristo, y nos hizo una persona nueva. Cada uno de nosotros podrá decir, sí, este hombre es un cristiano, y le va bien, y tiene prosperidad en su vida, es distinto al resto, es distinto, su modo de hablar es distinto, él no habla con groserías, su mensaje siempre está la bendición del Señor, en su palabra siempre está un proverbio, un mensaje en el momento oportuno, siempre lleva una palabra de consuelo, siempre está dispuesto. Son tantas características que nos identifican como cristianos en nuestras vidas. Quiera que cuando el Señor vuelva y nosotros estemos establecidos donde Él nos dejó, y que pudiésemos haber crecido mucho a través de su palabra, a través de la exhortación, a través de, ¿cierto?, si nos atrevemos a imponer las manos sobre los enfermos y también nos atrevemos con autoridad a echar fuera demonios, puede que también nos encuentre con muchos testimonios en nuestras vidas y que nos identifiquemos con Él. El Señor hace como Él quiere y por eso siempre nosotros debemos orar para estar con Él, para intimidar con Él. Dar siempre gracias porque el Señor te llamó. Donde tú estés en esta hora, repito, donde tú estés, tú tienes una posición especial en esta tierra desde el día que tú aceptaste al Señor. Si tú estás apartado en esta hora del camino, es el momento que te da el Señor para volver, para que el día que Él vuelva, si tú estás en cualquier problema en esta hora, o estás separado del Señor hace mucho tiempo, y tú decides volver donde te estableció el Señor, ahí el Señor te va a comenzar nuevamente a usar, nuevamente a que tú tengas esta autoridad, nuevamente para que tú puedas sanar enfermos, para que tú puedas predicar este mensaje maravilloso. Es hermoso, hermano, cuando uno acepta a Cristo. La verdad que es uno una nueva criatura. La verdad que uno es distinto. Ya no habla como antes, ya no practica las cosas que hacía antes, sino que verdaderamente uno tiene un cambio maravilloso en la vida. Aquí, los 12 discípulos, escogidos, ¿cierto?, de manos del Señor, personas maravillosas, ¿cierto?, estos 12 discípulos,
tuvieron muertes horribles, pero siempre ellos 12 predicando el Evangelio. Yo tengo acá cuando estudiamos en el CEP, acá en la iglesia, a mí en especial nos tocó con nuestro hermano Garay y mi esposa a exhortar sobre los 12. Y la verdad que Jacobo, por decir algunas cositas de él, Jacobo, también Santiago el mayor, dice de oficio pescador, hijo de Zebedeo, y Salomé, hermano de Juan, probablemente el mayor. Fue testigo de la transfiguración y agonía de Jesús. Por su carácter impetuoso, nunca se separaba de su hermano Juan, eran un dúo inseparable. Jesús los llamaba los hijos del trueno. También tenemos a Juan, el discípulo amado, se conoce así también, dice, autor del cuarto evangelio, las 3 cartas universales y el Apocalipsis. Oficio pescador de Betsaida, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago el mayor. Discípulo de Juan el Bautista, apodado hijo del trueno. Orgulloso, vanidoso e ingreído. Dice confiable. Fue testigo del sepulcro vacío. Nunca se separó de Cristo y descansó su cabeza en el hombro de su maestro. Solamente él lo acompañó en todo su sufrimiento. Juan cuidó a la madre del Señor hasta su muerte. Después tenemos a Pedro. Pedro dice también pescador de carácter impetuoso, confiaba en sus propias fuerzas. Dice un poco torpe y hablar sin pensar. Nosotros así podemos leer a Andrés, a Felipe, tenemos muchas características de cada uno de ellos, pero también usted puede hacer sus propias características. Desde antes que conoció al Señor, usted defina su carácter antes de conocer al Señor. Anote algunas cosas, su oficio, todo lo que usted hacía antes y ahora, a los años, ¿cierto?, de poder estar con el Señor, caminando con este Señor maravilloso, estando al lado de Él, predicando su palabra, y vea ahora cuáles son sus características, si alguna de aquellas que era usted antes es ahora. Le aseguro que se va a impresionar de la obra maravillosa que el Señor ha hecho en su vida. Un antes y un después. Pero anote sus características, hermano, y va a ver que es algo maravilloso. Aquí tenemos a los 12 escogidos. Aquí tenemos a los 12 que, tal como dice una introducción que tenemos acá, dice, los 12 fueron hombres ordinarios, a quienes Dios utilizó en forma extraordinaria. Entre ellos había pescadores, un recaudador de impuestos, un revolucionario. Los evangelios revelan las constantes caídas, luchas y dudas de estos 12 hombres que siguieron a Jesús, como las tenemos nosotros también. Después de ser testigos de la resurrección y ascensión de Jesús al cielo, qué maravilloso, el Espíritu Santo transformó a estos 12 discípulos o apóstoles, ¿cierto?, en poderosos hombres de Dios. Y tal como dice su palabra también en Hechos 17 y 16, quienes trastornaron al mundo entero. Estos son los 12 que escogió el Señor, que trastornaron al mundo entero. Y ahora nosotros con este llamado maravilloso, también nos manda el Señor a trastornar el lugar donde nosotros vivimos, a nuestros vecinos. Es trastornar también en nuestros trabajos, donde nosotros estemos en la micro, en cualquier lugar, podamos exhortar este mensaje maravilloso. Que el Señor les bendiga, hermano. Que pensemos siempre, ¿cierto?, qué es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas desde que nos estableció, desde el momento que nos escogió el Señor y nos estableció en un lugar, qué es lo que hemos hecho con nuestras vidas y qué es lo que somos ahora, mirando a lo mejor el perfil, mirando a lo mejor nuestro carácter, cómo el Señor nos ha transformado, cómo el Señor nos ha bendecido, cómo el Señor nos ha hecho benditos, bienaventurados a cada uno de nosotros. Y tenemos una familia maravillosa y lo más hermoso, que estamos ahí orando siempre y procurando llegar bien cuando Él vuelva
y poder decirles, aquí estamos, Señor, aquí hemos cumplido, en el lugar que usted nos estableció, ahí nos va a encontrar nuevamente. Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes, y este mensaje que sea de bendición para sus vidas. Gracias a cada uno de ustedes, y que el Señor les acompañe siempre. Amén. Digno de ser Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como un estruendo. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra